Bien, buenas noches, mi nombre es José Luis Estepa, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este momento, pues quisiera presentarles una pequeña aplicación que realizamos para encontrar las funciones de onda y las funciones de probabilidad en la distribución radial en niveles de un átomo, particularmente o específicamente en el átomo de hidrógeno, que nos permita un poco entender o bueno, el átomo de hidrógeno y encontrar estas funciones nos permite un poco entender cómo es el funcionamiento en últimas en diferentes otros modelos y diferentes otros elementos de la tabla periódica. Particularmente quisiera comentarles, hicimos este trabajo principalmente de la página que ven aquí en pantalla. Vamos a hacer para el nivel 1S, 2S, 2P, el nivel 3 y sus subniveles 3S, 3P y 3D. Y para el nivel 4 únicamente miraremos los niveles 4S y 4P. Empezar por decir, en este programa pues tenemos algunas ecuaciones básicas que nos permiten hacer el modelado. Hablamos que el radio, vamos a hablar de el radio como rayos de Bohr, que equivalen a 52.9, aproximadamente 52.9 picómetros, ¿cierto? Y tenemos una Z, que para el caso de estudio lo tomaremos como el número atómico del átomo de hidrógeno, que sería 1, y digamos, un número ρ, que estará en función del número atómico para el hidrógeno, del radio atómico expresado en las unidades de Bohr y de n, que es el número del nivel en el cual estaríamos manejando. Por ejemplo, para el caso del nivel 1, 1S, tendríamos entonces función de onda radial y función de onda angular. Quisiera particularmente comentarles qué sería o qué representa la función. La función de onda, digamos, describe el comportamiento que tiene la nube de electrones con respecto a la distancia con el núcleo. Esta función, digamos, esta función de onda está compuesta por dos partes, la función de onda radial y la función de onda angular. Y hay que hacer, digamos, énfasis en que la función de onda radial depende de la distancia que tome con respecto al núcleo y la función de onda angular, digamos, dependerá de la dirección que tome el nivel, ¿cierto? Particularmente en los orbitales S se configuran como unas esferas, ¿cierto? Que si uno quisiera pudiera, digamos, ver de una manera más amplia o más detallada el mensaje, como si fueran unas cáscaras, ¿cierto? Como unas cáscaras de cebolla, y más adelante explicaremos qué significaría una cáscara con respecto a la otra, ¿verdad? Y digamos, en los niveles con S es muy importante lo radial, más no lo angular, ¿cierto? Lo angular allí no se maneja porque, o se maneja pero de una manera constante. De hecho, si miramos aquí en este momento la pantalla, tenemos que la función de onda angular es una constante, no depende de ninguna dirección, simplemente es un valor constante que es 1 sobre 4pi, todo esto a un medio, ¿verdad? Y no es el mismo caso para los niveles, digamos, por ejemplo, el 2p. Si nos vamos un momentico rápidamente a la función de 2p, vemos que la función angular depende de la dirección en x y la dirección del radio, ¿verdad? Lo que entonces aquí ya es una condición diferente cuando hablamos de niveles S, subniveles S con niveles P, subniveles P. Bien, esto mismo nos hace ver también la función de distribución radial, que bueno, más adelante estaremos hablando sobre ello. Quisiera particularmente comentar un poco, mostrar un brochazo de lo que hemos hecho en MATLAB. He decidido utilizar para esta aplicación, para este diseño, pues una interfaz en Guide, ¿cierto? En los que veremos las 8 aplicaciones o los 8 subniveles que es de interés para nosotros. Bien, entremos en materia. O bueno, antes de entrar en materia quisiera mostrarles un poco lo que hice con el código. Es un código guide. Nuevamente repito, como hice en una versión anterior, en un video anterior. Aquí estoy aplicando guide porque es una versión 2020 hacia atrás. Las funciones nuevas de MATLAB no manejan guide, sino manejan una aplicación de diseño. Bien, básicamente, entonces si quisiéramos ver, por ejemplo, la función 1s, tenemos z igual a 1, n igual a 1 porque estamos hablando del primer nivel, el nivel 1,
Y tenemos la particularidad que ρ es una constante, bueno, digamos, es un valor que está en función del radio, ¿cierto? Del radio atómico, en función del número atómico del elemento y en función del nivel de energía que estamos mirando. Bien, lo que hicimos acá pues fue trasladar las ecuaciones que les mostraba aquí en la página. Particularmente, miremos rápidamente, solamente voy a mostrarles para la 1S, ya que si en algún momento puedan visitar la página, pues pueden encontrar las ecuaciones correspondientes a cada uno de los otros niveles y subniveles. Tenemos que la ecuación radial está por 2 por z a la 3 medios. Z, recuerden que z porfa es el número atómico, que estamos manejando como el número atómico. Euler a la menos ρ. Ρ está en función del número atómico, del radio y de el número del nivel. Bien, tenemos la constante para la función angular. Tenemos adicionalmente pues que la función de la onda como tal es la función angular por la función radial. Y pues que la distribución es el 4pi r cuadrado por la función de la onda al cuadrado. Este 4pi es bien interesante porque y nos encontraremos ese 4pi cuadrado en todas las funciones que tienen S, de los subniveles S. Miran, por ejemplo acá en 3S tenemos subniveles S, en 2S tenemos la función de distribución radial multiplicada por 4pi r y 4S también. ¿Por qué la encontramos? Porque es digamos, la representación es una esfera, ¿cierto? Y por ello mismo 4pi r2 es la diferencial de la esfera, ¿cierto? Del volumen de la esfera y corresponde a las capas que les comentaba en una anterior ocasión. Bien, vámonos al sistema, vamos a ejecutar. No hablemos del 1S, sino hablemos particularmente del 3S. Tenemos la representación de 3S. En los 3S particularmente tenemos una mayor densidad en los momentos más cercanos al núcleo. Si quisiéramos nosotros ver en este momento, esta gráfica nos permite ver como la densidad. En la nube que encontramos tenemos tres nubes particularmente, o bueno, en 1S tenemos una única nube. Por eso en la función de onda, que es la representación del comportamiento con respecto a la distancia del núcleo, tenemos un valor supremamente alto, ¿cierto? La probabilidad máxima, el 100% cercano al núcleo, ¿cierto? En 3S, por ejemplo, vamos rápidamente a graficar 3S. Perdón, en 3S, perdón, estoy omitiendo cosas. Grafiquemos 4S en este momento. Ok, vamos a graficar 4S. Vemos también que la densidad se encuentra. 4S, recordemos que 4S es una configuración esférica como tal, que no depende de la dirección del angular. Tenemos una máxima o un valor máximo de densidad muy cercano al núcleo y tenemos un segundo pico aproximadamente en 10 como radio, ¿verdad? Eso miraremos también, es importante hablarlo. Pero lo que más utilizamos particularmente es la distribución radial o la probabilidad. Aquí es importante mencionar lo siguiente, encontramos unos nodos, que sería, permítame, unos nodos radiales para las funciones o para los niveles y subniveles que corresponden a S. En los subniveles S encontramos unos nodos y estos nodos radiales se denominan así por el tipo de configuración esférica, corresponden a n-1. Es decir, ¿qué son los nodos radiales? Son puntos mínimos o son puntos en los cuales la probabilidad de encontrar un electrón o la probabilidad de encontrar las moléculas, el elemento es cero, es decir, no existe. Miremos particularmente 3S. Tenemos n-1. Si el nivel es 3, entonces sería 3 menos 1 serían 2. Por eso encontramos dos zonas blancas. Bueno, aquí no puedo hacer la ampliación, pero encontramos aquí dos zonas blancas, que son las que estoy señalando con el mouse, en los cuales la probabilidad de encontrar el elemento o la partícula es 0. Y eso lo vemos también en la gráfica de distribución. Aquí en esta gráfica de distribución, bueno, quiero mostrarles específicamente la 3S, que es la cual estamos hablando.
Estamos hablando de la gráfica de distribución, que es la probabilidad de encontrar un electrón. En este caso encontramos 3 menos 1 serían 2. Encontramos dos niveles, ¿cierto? O dos puntos en función del radio en los cuales es imposible o es prácticamente cero encontrar la partícula. En este caso está entre 0 y 5 tenemos un punto, que sería este acá, que estoy moviendo con el mouse, y este otro punto. Bien, en esos dos puntos no hay probabilidad de yo encontrarlo. Sin embargo, sí existe probabilidad y una máxima probabilidad entre 10 y 15. Y una pequeña probabilidad, una menor probabilidad entre, digamos, 2.5 y 5. Y otra entre 0 y 2.5. Esto para hablar en términos de los nodos radiales cuando estamos hablando de ese. Ahora bien, nosotros podemos hablar también de qué pasa con P. En P, digamos en los subniveles P, tenemos una particularidad y es que no es una forma radial, tienen otro tipo de forma, no es una forma radial como tal, y allí es donde nosotros hablamos de nodos angulares, particularmente porque es importante. En ese subnivel, el comportamiento o la nube que encontramos están, digamos, están alejadas de lo que sería el cero, de lo que sería el radio cero. Por ello, la densidad de encontrar elementos cerca del núcleo es cero. Y eso lo vemos, eso prácticamente lo vemos acá, en 4P, grafiquemos, y se dan cuenta que, corramos esto por acá, la función de onda nos indica precisamente que en cero la probabilidad o la densidad de encontrar elementos, no, la densidad de encontrar, no, la densidad en la nube es cero. Y la representación gráfica es como la que les está mostrando acá. Si se dan cuenta, vamos a hacer un poquito de zoom. Mientras en las S son radiales y en el centro tenemos una nube donde la densidad es mayor, en los P, por ejemplo, en el centro no tenemos. Por eso, digamos, esta gráfica que encuentran o que describen la densidad en el centro no habrían. Por ello, la gráfica nos indica que no habrían en este punto, 0, 0. Ahora bien, como es otro tipo de configuración que no es radial, sino depende de la parte angular, en esta sí es importante tener en cuenta para graficar la función de onda y graficar la distribución radial o la probabilidad de encontrar los electrones, es muy importante, miremos 4P, es muy importante que la función angular sí depende de un cambio en X y un cambio en R, ¿verdad? Y la distribución radial dependerá de la forma radial y del comportamiento que tenga con respecto al radio. Ahora bien, como si recuerdan, yo les estaba hablando ahorita de los nodos radiales que corresponden a S, que son muy importantes en S, pero para los subniveles P son muy importantes los nodos angulares. Y los nodos angulares están descritos como n-2. Al igual que lo que hablaba de los nodos radiales, en estos puntos es donde la probabilidad de encontrar electrones es nula, ¿cierto? Es cero o prácticamente cero. Si vemos aquí en el nivel 4, subnivel P, 4 es el nivel, ¿cierto? N sería 4 menos 2 nos daría 2. Y efectivamente tenemos dos niveles o dos valores, dos puntos con respecto al radio en los cuales es prácticamente cero encontrar un electrón. Bien, tenemos cercano a 5 y cercano a 15. Y tenemos adicionalmente pues 3 puntos, uno máximo, en donde sí podremos encontrar el electrón. Esto básicamente es como la explicación que pudiéramos dar sobre la representación o qué es lo que nos significa las gráficas de función de onda y las gráficas de la distribución o probabilidad radial de encontrar los electrones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tres grandes, una probabilidad mayor de encontrar un electrón, cercano a los, digamos, en este caso 27, perdón, 23 y unas dos menores. Quisiera de pronto mostrarles 3S. Ya hablamos de la distribución radial. Hablamos de que los 3S es una configuración netamente radial. Tenemos unas esferas. Y hablamos que los nodos radiales eran n-1. En este caso son 3 como n, menos 1 nos daría 2. Y efectivamente tenemos dos puntos en los cuales encontramos la probabilidad 0 o muy cercana a 0
de que no encontraríamos eh, partículas o electrones. Bien, esto es básicamente lo que tendría por mostrarles. Sé que este tema es mucho más amplio. Bueno, algo un poco más para decir, tenemos una configuración en D, que sería 3D, ¿cierto? Y aquí es particularmente porque es como una combinación que encontramos entre los niveles S y los niveles P. Igualmente, digamos aquí no encontramos un valor o como unos picos exactos en los cuales sea cero, sino que a medida que se va adelantando el radio, la probabilidad cero, digamos aquí, si recuerdan en los P, la probabilidad en cero, la densidad era prácticamente cero, aquí tenemos digamos que se alarga la probabilidad o la densidad como tal se alarga. Es decir, aquí no es tan cercano a cero no encontrar como tampoco tan lejano no encontrar la densidad o no tener densidad de elementos de la nube como tal, ¿cierto? Es como un intermedio que tenemos, pero particularmente siempre el 3D por lo menos tiene un punto máximo en los cuales sí encontraremos, eh, sí podremos encontrar, tenemos probabilidad de encontrar partículas. Y aquí, pues como indica el comportamiento, está un poquito, la densidad mayor se encuentra un poquito más adelante en términos del radio. Aquí en la distribución radial, pues tenemos también, digamos que no tenemos varios picos o varios puntos en los cuales la densidad o la probabilidad, perdón, de encontrar sería cero, pero sí tenemos un valor en los cuales sí podríamos encontrar, la probabilidad es muy buena de encontrar el valor. Bien, espero pues que digamos, esta breve explicación sea del agrado de ustedes. Particularmente pues quisiéramos que se pudieran involucrar un poco más con el tema, pero pues básicamente sería eso lo que teníamos por decir. Algo así rápido por utilizar aquí en este programa, digamos, en 5S tenemos una gran densidad, como se encuentra acá dentro, muy cercano al centro del núcleo, y en la distribución radial veremos lo que está hablando, ¿no? Es en distribución radial tenemos puntos en los cuales no tenemos probabilidad de encontrar una partícula que son n-1. Para 5s serían 5 menos 1 serían 4. Y aquí nos vemos 1, 2, 3 y 4 puntos en los cuales no tenemos probabilidad de encontrar la partícula. Pero sí tenemos 5 picos, 2, 3, 4 y 5, en los cuales sí tenemos alguna probabilidad. Si quieres miremos rápidamente 5p y ya terminamos el tema. En 5p hablábamos que era n-2. N-2 sería 5 como n, 5 menos 2 serían 3. Luego entonces tenemos 3 puntos en los cuales no tenemos probabilidad de encontrar la partícula. Bueno, dejo hasta acá. De pronto ha sido un poco extenso el video y espero pues que hayan podido, digamos, entender un poco de lo que representan las gráficas mostradas, la gráfica de función de onda y la gráfica de la distribución radial o la probabilidad de encontrar partículas a lo largo del radio como tal. Hay algo particular que me olvidé mencionar y es que en la física cuántica, mientras podamos conocer la posición de la partícula como tal, mayor la incertidumbre de encontrar la velocidad y la dirección de dicha partícula. Es decir, yo puedo estudiar o indagar muy bien eh, dónde estará ubicada la partícula, pero entre más indague yo allí, menos probabilidad tendré de conocer dónde o cuál será la velocidad o la dirección de dicha partícula. Bien, eh, yo dejo hasta acá. Muchas gracias por la atención. A la profesora Gladys, gracias por la oportunidad de presentar este video, de hacer esta aplicación. Buenas noches.